Ecos del Gran Chaco. Bienvenidos a otro encuentro. Hoy hablaremos de la conservación del ambiente y si esto puede ir de la mano con la producción. Parece una pregunta casi obligada en estos tiempos, ¿no? Por un lado, la presión inmensa de una población que crece, que necesita alimentos, energía, recursos. Y por otro, la urgencia cada vez más evidente de cuidar nuestros ecosistemas, la biodiversidad, lo que nos sostiene. Estamos como condenados a un enfrentamiento constante. ¿O será que existe una tercera vía? Una donde producir y conservar no solo se miren sin recelo, sino que incluso se den una mano. Hoy vamos a meternos de lleno en esa posibilidad, explorando el trabajo de la Fundación Proyungas y las ideas de su presidente, el biólogo Alejandro Brown. Su propuesta gira en torno a un concepto que da que pensar: el paisaje productivo protegido. Exactamente. El panorama global es complejo. La demanda no para de crecer y eso ejerce una presión brutal sobre los ambientes naturales. La narrativa dominante, hay que decirlo, suele ser la del conflicto inevitable. Y vemos las consecuencias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Gran Chaco americano. Ese ecosistema gigantesco, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados que compartimos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Hubo momentos en que la deforestación allí alcanzó cifras, alarmantes. Hablamos de unas 500.000 hectáreas por año. 500.000 de hectáreas al año. Es una superficie, difícil de imaginar. Tremendo, sí. Y gran parte de eso, casi la mitad en el caso de Argentina, impulsado por la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Principalmente para el cultivo de soja. Eso nos da una idea de la escala de la transformación que estamos viendo. Claro. Y si a esa presión le sumamos la situación de las áreas protegidas formalmente, al menos acá en Argentina y particularmente en la región subtropical, el cuadro se completa. Hay un compromiso internacional, la meta Aichi 11, que planteaba proteger el 17% de cada ecorregión para 2020. Pero la realidad, por ejemplo en el subtrópico argentino, es que apenas llegamos a cubrir un 3%. Un 3%. Muy bajo. Muy bajo, con parques y reservas, y encima, un dato que a veces se nos escapa, cerca del 90% del territorio argentino está en manos privadas o de comunidades. Entonces la pregunta cae de madura: ¿cómo hacemos para conservar la naturaleza si la inmensa mayoría de la tierra no es un parque nacional? ¿Dependemos solo de esas pocas áreas protegidas? Justo ahí es donde la propuesta de Proyungas y de Alejandro Brown intenta, ofrecer una respuesta diferente. Y es interesante entender de dónde viene esa visión. Brown es biólogo, sí, pero su conexión con esto viene de lejos. Él cuenta que de chico, allá en Corrientes, en la zona de los esteros de Santa Lucía, él veía cómo la ganadería y la naturaleza convivían. No como mundos separados, ¿viste? Una experiencia fundacional, digamos, como que le marcó el camino. Sin duda. Luego, su trabajo científico lo llevó a las yungas, esas selvas de montaña espectaculares del noroeste argentino, estudiando monos, y fue testigo directo en primera fila del avance de la caña de azúcar, de la soja, sobre esas selvas. De esa mezcla de vivencias y estudio científico surge su idea central, que, reconozcámoslo, puede sonar un poco a contramano de lo que usualmente escuchamos. ¿Cuál es esa idea? La naturaleza necesita de más y mejor producción. Más y mejor producción. A primera vista, choca un poco con la idea de menos intervención, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Significa que, dado que la producción va a seguir existiendo y probablemente expandiéndose en muchas regiones, la clave no está solo en crear más parques aislados, que son fundamentales, claro está, sino en cómo hacemos para que esa producción se haga de una manera que integre la conservación, que no vea a la naturaleza como un obstáculo a remover, sino como parte del sistema, incluso como un activo. Para llevar esto a la práctica, se crea la Fundación Proyungas. Es un caso interesante de científicos y académicos que deciden pasar de la investigación a la acción, a la gestión concreta, digamos. Ajá. Su meta es esa, ser un puente, traducir la ciencia en políticas y prácticas aplicables tanto para gobiernos como para empresas. Empezaron en el norte grande argentino, una zona de una riqueza natural y cultural, apabullante.
pero hoy su modelo se está replicando en otras regiones y países vecinos. ¿Y cuál es el pilar que sostiene esa idea de que producción y conservación pueden ir juntas? Mencionaste un dato clave antes. Sí, y este es el punto que realmente obliga a repensar estrategias. Según Brown, ha reiterado en base a sus análisis, si sumamos toda la superficie de ecosistemas naturales que se conservan dentro de fincas, estancias, propiedades privadas dedicadas a alguna actividad productiva, sea ganadería, agricultura, forestación, el resultado es que hay más hectáreas de naturaleza conservada allí que en todo el sistema de parques nacionales y provinciales de Argentina juntos. Eso es impresionante. Realmente da vuelta a la ecuación. Uno tiende a pensar que la conservación ocurre principalmente dentro de los parques. Exacto. Y ojo, esto no le quita ni un gramo de importancia a los parques nacionales, que son vitales, absolutamente. Pero sí nos muestra que hay un potencial enorme, quizás subestimado, en trabajar con el sector privado y las comunidades. Ellos manejan la mayor parte del territorio. Si logramos que ellos incorporen la conservación como parte de su modelo de negocio o de vida, el impacto puede ser gigantesco. De acuerdo, totalmente. Entonces, a partir de esa constatación, nace el concepto que mencionamos al principio, el paisaje productivo protegido, o PPP. ¿Cómo funciona en concreto? El PPP es un programa que Proyungas impulsa desde el 2010 más o menos. Imagínate un territorio, una región, que no se mira solo como un conjunto de lotes productivos por un lado y manchones de selva o monte por otro. Se lo piensa como un todo integrado. Dentro de ese paisaje coexisten áreas netamente productivas, campos de cultivo, pasturas para ganado, plantaciones forestales, con áreas silvestres, bosques nativos, humedales, corredores biológicos. La clave es que todo ese conjunto se gestiona bajo un plan coherente, un paraguas común, digamos. O sea, no es solo poner un alambrado entre la soja y el bosque y listo. No, para nada. El principio fundamental es que los sistemas productivos, si se planifican y manejan bien, no solo no tienen por qué destruir la naturaleza circundante, sino que pueden, activamente, contribuir a su conservación a largo plazo. Se busca la sinergia, ¿viste? Y esto no es una utopía de pequeña escala. El programa hoy abarca más de 2,5 millones de hectáreas. 2,5 millones de hectáreas. Es una superficie considerable, ¿eh? Muy considerable. Y no solo en el norte grande de Argentina, sino que ya hay experiencias en marcha en Paraguay, Chile, Bolivia, involucra a más de 40 empresas de distinto tamaño y rubro y también asociaciones de productores. Muestra que el modelo tiene, potencial de escalabilidad. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea más clara, ¿podríamos ver algunos ejemplos? ¿Cómo se aplica este concepto de PPP en la realidad? Claro que sí. Los ejemplos ayudan mucho a bajar la idea a tierra. Pensemos en el caso de Ledesma, en Jujuy, el conocido ingenio azucarero. Es una empresa enorme, con una larga historia. Sí, muy conocida. ¿Y cómo encaja ahí el PPP? Bueno, fíjate, Ledesma dedica aproximadamente un 25% de sus tierras a la producción intensiva de azúcar y papel, este último usando la fibra de la caña, algo interesante también. Pero esa actividad productiva, que es el corazón de su negocio, es la que permite financiar y gestionar activamente la conservación de unas 100.000 hectáreas de selvas, de yungas. 100.000 hectáreas conservadas por la producción. Exacto, y en muy buen estado de conservación. O sea, el 25% productivo sostiene el 75% conservado. Y no solo eso, sino que Ledesma donó en su momento otras 70.000 hectáreas que hoy son parte del Parque Nacional Calilegua, un área clave para proteger las fuentes de agua de toda la región. Muestra una integración real, no solo un discurso. Totalmente. Y no es el único caso a gran escala. Miramos a la Mesopotamia, con la empresa forestal Alto Paraná, del grupo Arauco. Ellos tienen unas 100.000 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, especies de crecimiento rápido, para producir pasta de celulosa. Otra actividad productiva intensiva, claro. Sí, pero al mismo tiempo, esa operación forestal financia y gestiona la conservación de otras 100.000 hectáreas de selva paranaense nativa, uno de los ecosistemas más amenazados de Argentina. Esas 100.000 hectáreas representan cerca del 10% de toda la selva misionera que aún queda en el país. Increíble. Conservada gracias a un esquema productivo. Es decir, que en ambos casos, la actividad productiva no es vista como el enemigo de la selva, sino como la fuente de recursos para protegerla. Esa es la lógica. Exacto. Esa es la lógica central del PPP. Y no siempre tiene que ser esta escala gigantesca,
En Tucumán, por ejemplo, Proyungas trabaja con Citrícola San Miguel. Allí, el paisaje es como un mosaico, ¿viste? Plantaciones de limón intercaladas con parches de selva de yungas. El trabajo se enfoca en medir y entender cómo esa configuración mixta ayuda a mantener la biodiversidad y, fundamentalmente, servicios ecosistémicos clave. Servicios ecosistémicos, ¿podrías aclarar brevemente qué significa eso para quien no esté tan familiarizado con el término? Claro, son básicamente los beneficios que la naturaleza nos brinda gratis, digamos. En este caso, con los limones, un servicio crucial es la polinización. Las abejas y otros insectos que viven en esos parches de selva son esenciales para polinizar las flores de los limoneros, y eso asegura una buena producción de limones. Ah, claro. Es un ejemplo clarísimo de cómo conservar la naturaleza beneficia directamente a la producción. Otros servicios pueden ser la regulación de la calidad del agua, el control de la erosión, la captura de carbono. Hay muchos. Entendido. Perfecto. Y creo que había un ejemplo más, uno bastante innovador en el Chaco. ¿Puede ser? Ah, sí, ese es fascinante. Se trata de un sistema de rotación entre el cultivo de arroz y la cría de un pez nativo, el pacú, en zonas cercanas al río Paraguay. Lo interesante es que el pacú, en su ciclo dentro de las arroceras inundadas, se alimenta de caracoles y otros organismos que son plagas para el arroz. Mira vos. Entonces, manejando los ciclos del agua y la presencia del pez, se busca reducir drásticamente o incluso eliminar el uso de agroquímicos para controlar esas plagas. Es buscar soluciones basadas en la propia biología del sistema. Algo muy interesante. Realmente ingenioso. Ahora, viendo estos ejemplos, uno se pregunta, ¿qué ganan las empresas al sumarse a un programa como el PPP? Más allá de, la satisfacción de conservar, ¿hay beneficios tangibles para ellas? Definitivamente. Y esto es clave para que el modelo sea sostenible a largo plazo, ¿no? Los beneficios son variados. Primero, está la mejora de la imagen corporativa y la reputación, algo cada vez más valorado por consumidores e inversores. Segundo, fortalece su propia gestión ambiental y social interna, haciéndola más eficiente y reduciendo riesgos. Tercero, puede agregar valor a sus productos. Pensemos en la marca Producto Yungas, que Proyungas impulsa. Es una certificación de origen que garantiza ciertos estándares ambientales y sociales. Eso permite a los productos, miel, quesos, artesanías, turismo, diferenciarse en el mercado y conectar con consumidores que buscan apoyar estas iniciativas. Una especie de sello verde, pero con un fuerte anclaje territorial, ¿no? Como más específico. Exacto, muy bien dicho. Además, participar en estos esquemas facilita el acceso a líneas de financiamiento específicas, tanto nacionales como internacionales, que apoyan proyectos de sostenibilidad. También fomenta la creación de alianzas con otros actores, gobiernos, ONGs, comunidades. Y, muy importante, ayuda a prevenir o mitigar conflictos socioambientales, que pueden ser muy costosos para las empresas en todo sentido. En resumen, se busca que la conservación no sea solo un costo, sino una inversión que genera retornos. Muy bien. Ahora, sabemos que implementar estas ideas en el terreno no debe ser nada fácil. ¿Cómo trabaja Proyungas para lograr que estos paisajes productivos protegidos se hagan realidad? ¿Cuál es su estrategia, su modus operandi, digamos? Es una pregunta central, sí, porque la metodología es tan importante como la idea en sí misma. Podríamos resumir su enfoque en algunos puntos clave. Primero, y creo que es fundamental, el diálogo y la colaboración. Su estrategia no es la confrontación sistemática. Al contrario, buscan meterse dentro, por así decirlo, de las estructuras de los distintos actores. Las empresas, los gobiernos en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal. Y también, muy importante, las comunidades indígenas y campesinas que habitan esos territorios. El primer paso es escuchar. Claro. Entender sus lógicas, sus prioridades, sus necesidades y construir confianza a partir de ahí. Sin eso, es imposible avanzar. O sea, no llegar con la solución ya bajo el brazo, sino construirla con ellos. Sería así. Precisamente. Segundo punto. Ven los conflictos no necesariamente como un callejón sin salida, sino como una puerta de entrada, una oportunidad. Alejandro Braun suele contar el caso del gasoducto norandino, a fines de los 90. Un proyecto que generaba mucha controversia ambiental. Ese conflicto les permitió a ellos, como Proyungas, posicionarse como un actor técnico, capaz de aportar información, mediar, proponer soluciones alternativas basadas en conocimiento.
Él a veces cita, con humor, una frase del perro Mendieta al personaje Inodoro Pereira, en la historieta de Fontana Rosa. Cuando estás rodeado por los problemas, negocie, don Inodoro. Negocie. Qué buena cita. ¿Viste? Y negociar implica reconocer tu propio valor, pero también el valor y la perspectiva del otro, aunque en principio parezca un adversario. Han aprendido a identificar el potencial que tiene el sector productivo para la conservación, algo que quizás otros sectores ambientalistas no ven tan claramente. Interesante esa filosofía de negociar y encontrar valor en el otro, incluso en el conflicto. ¿Qué más caracteriza su forma de trabajar? Tercero, la gestión adaptativa. Ser flexibles. La realidad, y más en países como Argentina con tanta volatilidad económica y política, cambia constantemente. No se puede ir con un plan rígido tallado en piedra, no. Cuentan, por ejemplo, como un proyecto que tenían financiado por la cooperación francesa para impulsar la creación de una reserva de biosfera. Tuvo que readaptarse por completo porque la reserva se creó por ley antes de que el proyecto siquiera empezara formalmente. Tuvieron que reorientar todo sobre la marcha. Increíble. ¡Qué desafío! O cómo, después de una fuerte devaluación, tuvieron que incorporar rápidamente el componente de turismo sostenible en sus proyectos, algo que no estaba originalmente previsto, porque de golpe se convirtió en una actividad económica clave para las comunidades locales. Esta plasticidad, dicen, a veces choca con los esquemas más estructurados de la cooperación internacional, pero es esencial para ser efectivos en el terreno. Adaptarse o morir, como dicen por ahí. Tiene sentido. Algo así. Y el último punto, muy ligado al primero, es ayudar a encontrar lo que ellos llaman un norte común. Facilitar procesos donde actores muy diversos, que quizás históricamente estuvieron enfrentados o ni siquiera se hablaban, empresarios, comunidades indígenas, funcionarios, pequeños productores, puedan sentarse a la misma mesa, identificar intereses compartidos que a veces ni ellos mismos sabían que tenían y empezar a construir juntos acuerdos, formas de gobernanza para ese territorio que comparten. Construir puentes. Exacto. A veces, el eje que permite esa unión es justamente la necesidad de una producción sostenible a largo plazo, entendiendo que conservar el ambiente es la base para que esa producción pueda continuar. Y todo esto que describís, diálogo, adaptación, buscar puntos en común, me imagino que requiere operar a una escala importante. No alcanza con proyectos piloto chiquitos si el problema es regional, ¿verdad? Exactamente. Y eso conecta con algo fundamental que Brown enfatiza mucho, la necesidad de actuar a la escala del problema. La pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, el cambio climático, son desafíos enormes que abarcan regiones enteras. Para tener un impacto real, argumentan desde Proyungas, hay que trabajar con aquellos actores que tienen la capacidad de implementar cambios a gran escala. Y hoy por hoy, nos guste más o menos, ese actor es en gran medida el sector productivo. Claro. Son ellos los que manejan grandes extensiones de tierra, los que tienen la tecnología, la capacidad de inversión, el acceso a los mercados globales y a menudo una visión de planificación a más largo plazo que otros actores. Por eso, gran parte del esfuerzo de Proyungas se enfoca en colaborar con ellos, en buscar cómo alinear esos motores productivos con objetivos de conservación. Tiene lógica. Pero seamos realistas, este enfoque tan pragmático y colaborativo con el sector productivo, ¿no enfrenta también críticas o desafíos importantes? ¿No puede ser todo tan armónico siempre? Por supuesto que no. Sería ingenuo pensar que es un camino sin obstáculos. Y desde Proyungas son conscientes de ello, ¿eh? Uno de los desafíos más complejos, sin duda, son los conflictos por la tierra. Solo en la ecorregión de las Yungas, por ejemplo, existen reclamos territoriales superpuestos de más de 300 comunidades indígenas que tienen personería jurídica reconocida. 300 reclamos. Es muchísimo. Muchísimo. Conciliar la visión territorial de estas comunidades, que a menudo está ligada a cuencas hídricas o áreas de uso tradicional más localizadas, conciliar eso con una planificación regional que involucra grandes empresas y políticas provinciales o nacionales, es extremadamente delicado. Admiten que es un frente de trabajo donde surgen tensiones y donde todavía falta mucho por avanzar, especialmente en resolver la cuestión de la titularidad de las tierras indígenas, una deuda histórica en Argentina. Imagino que ese es un nudo gordiano, como se dice, difícil de desatar. ¿Qué otros retos ven? Otro desafío importante es lo que podríamos llamar la desconexión cultural entre el mundo urbano y el rural. La mayoría de la población vive hoy en ciudades.
a menudo con una visión un tanto idealizada o, bueno, romantizada de la naturaleza, pero con poca comprensión real de la complejidad, los riesgos y las dificultades que implica producir alimentos o materias primas en el campo. Sí, pasa mucho eso. Esa falta de entendimiento mutuo dificulta a veces generar consensos sociales amplios sobre cómo manejar el territorio. Superar esa brecha es fundamental. La famosa grieta campo-ciudad, que también tiene su correlato ambiental, lamentablemente. Tal cual. Y a eso hay que sumarle la eterna volatilidad económica argentina. Para cualquier empresa, para cualquier productor, simplemente mantenerse a flote y producir en Argentina es una lucha constante. Eso hace que a veces los compromisos ambientales a largo plazo, que requieren inversión y planificación sostenida, sean difíciles de mantener frente a urgencias económicas inmediatas. Es una tensión permanente. Es comprensible, claro. Y mirando hacia adelante, ¿cuál es la gran preocupación o el gran reto que se viene para esta visión? Muy significativa en las próximas décadas. Es una de las últimas fronteras agrícolas del mundo, prácticamente. El reto monumental es lograr que la planificación de la conservación, dónde ubicar corredores biológicos, qué áreas son prioritarias para proteger fuentes de agua o biodiversidad única, que esa planificación se haga antes de que ocurra esa transformación masiva del paisaje. Anticiparse. Exacto. Integrar la variable ambiental en la planificación del desarrollo desde el inicio, y no intentar poner parches después cuando ya es mucho más difícil, costoso y conflictivo. Ese es el juego que se está jugando ahora mismo. Anticiparse, planificar. Suena crucial. Sí. En ese contexto, iniciativas como esa travesía que hizo Alejandro Brown hace unos años cobran otro significado, ¿verdad? No fue solo una aventura. Totalmente. Esa travesía donde recorrió junto a un equipo unos 3.000 kilómetros a pie y en bote, cruzando todo el norte grande argentino desde la Puna hasta las cataratas del Iguazú, siguiendo la línea del Trópico de Capricornio, fue mucho más que una aventura personal. Fue un acto simbólico y práctico muy potente, para visibilizar la increíble diversidad natural y cultural de esa vasta región, para conectar sus distintos patrimonios y para tratar de sembrar esa idea de una visión compartida, de un norte común, justamente para enfrentar esos desafíos futuros de los que hablábamos. Unir para conservar y producir mejor. Una forma muy gráfica de predicar con el ejemplo, sin duda. Sin duda. Entonces, si intentamos recoger las ideas principales de esta charla, diríamos que la conversación nos lleva a cuestionar esa dicotomía aparentemente irreductible entre producción y conservación. El modelo del paisaje productivo protegido, tal como lo impulsa Proyungas, nos muestra que, al menos en ciertos contextos y con ciertas condiciones, pueden ser aliadas estratégicas. La clave no parece ser tanto frenar la producción, algo que parece poco realista y quizá ni siquiera deseable en un mundo con tantas necesidades, sino integrarla de forma inteligente, planificada, con la conservación de la biodiversidad y de esos servicios ecosistémicas que nos sostienen a todos. ¿Sí? Y las herramientas para eso parecen ser la colaboración entre actores diversos, el uso del mejor conocimiento científico disponible y una enorme dosis de flexibilidad y adaptación a las realidades cambiantes. La naturaleza que va a persistir es la que el sector productivo termine definiendo y asegurando su conservación. Es una afirmación provocadora, ¿eh? Si aceptamos esa premisa, que el destino de gran parte de la naturaleza, sobre todo la que está fuera de los parques, depende crucialmente de las decisiones y acciones del sector productivo, ¿qué implica eso para el resto de nosotros? ¿Cómo debería cambiar nuestra forma de pensar como consumidores, nuestras exigencias a las políticas públicas o incluso las estrategias de las organizaciones conservacionistas más tradicionales? Una pregunta que, creo, da para seguir reflexionando mucho tiempo. Nos vemos en la siguiente aventura. Recordad seguirnos en los canales oficiales de Redes Chaco y si te gustó este contenido, compártelo con un amigo. Ecos del Gran Chaco.